Soy Polo y este es su clase su tutorial de clases, de hecho, su clase número 16 de Objective-C, en el cual les voy a enseñar uno de los conceptos claves de la programación y de las cosas que vamos a estar viendo, el cual es el concepto de clase. Y pues bueno, ¿qué es una clase? Una clase es, digamos, es como un molde para un conjunto de objetos. Un molde en el sentido de que justamente ahí es donde declaramos qué atributos, o sea, qué variables, qué datos van a tener y qué métodos, es decir, qué funciones van a poder llevar a cabo, ¿no? Los objetos que después vamos a hacer que interactúen entre sí y que justamente den origen a las soluciones de nuestros problemas. Pues bueno, prosigamos. Entonces, bueno, aquí justamente puse esta imagen con el propósito de hacer una analogía que es muy usada por la gente que se dedica a estas cosas. Es el hecho de que una clase sería como un plano, ¿no? Y justamente, bueno, si pensáramos como un arquitecto, una clase sería como el plano y las casas serían los objetos. ¿Sí? Es decir, justamente en el plano están las especificaciones de cómo van a ser, de cómo va a ser el objeto casa. ¿Están de acuerdo? Y pues justamente ya por ahí pueden variar algunas cosas, ¿no? El color, algunas cosas en diseño, en dónde van a ir los muebles, pero en sí los objetos, digamos, las propiedades que estructuran al objeto están declaradas en la clase, ¿okay? Los atributos y los métodos. Entonces, pues bueno, esto es algo que ya dije, la clase es un molde o plantilla por un conjunto de objetos, consta de atributos y métodos. Y pues bueno, los atributos de la clase me dicen cómo son los objetos, los describimos a través de datos que involucran diversos números y caracteres. Entonces aquí, bueno, por ejemplo, si consideramos la clase de los polígonos, como por ejemplo el triángulo, el cuadrado, el pentágono, que tienen la longitud de sus lados es la misma. Entonces, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer para describir a esos objetos? Pues, por ejemplo, tendrían que tener un número de lados, ¿no? Que sería un entero, una longitud de un lado, ¿no? Que justamente con tener una bastaría porque, pues, es un polígono regular, entonces todos los lados miden lo mismo, entonces con que nos den una. Y pues justamente aquí, bueno, esto ya no es tan necesario, esto de hecho ya puede estar en función de lo anterior, una área y un perímetro. Okay, entonces aquí justamente estos son los atributos de esta clase que justamente me dicen cómo es en cuanto a los datos, ¿no? ¿Qué datos y qué atributos tiene el objeto? ¿No? Que justamente, por ejemplo, un objeto de esta clase sería un triángulo, ¿no? En donde el número de lados sería, pues, 3, evidentemente. Y aquí, por ejemplo, la longitud variaría y pues ahí, por ejemplo, habría distintas instancias es una palabra importante aquí, de triángulos, ¿no? Porque justamente aquí puede tener 3 lados, pero si varía esto, entonces ya va a haber varios objetos triángulo distintos, igual para el cuadrado. Y pues bueno, vamos a ver lo que sigue. Aquí sigue, los métodos me dicen qué hacen esos objetos, de qué forma interactúan con otros objetos y consigo mismos. Pues bueno, aquí si nos fijamos en la parte de abajo de nuestra clase de polígonos regulares, vemos que justamente hay un método que dice void al principio. Void es cuando le decimos que un método no nos va a regresar nada. Solamente va a hacer algo, pero no va a regresar un valor, un int o un float. Esta es calcular área y perímetro, ¿no? Aquí podemos poner nuestras fórmulas en función, bueno, con las funciones matemáticas que sabemos y podemos encontrar en internet. Y justamente nada más, bueno, necesitamos meterle el número de lados y la longitud de un lado, ¿no? Ya hay fórmulas para que nos dé el área y el perímetro de un polígono regular. Entonces aquí, bueno, debería también haber otra que fuera set, área y perímetro, en donde haría a esta variable, a este atributo de los polígonos igual al área que calcularía este método, y lo mismo para el perímetro, pero no la puse. En fin, float, mostrar área, que sería la capacidad de estos objetos de decirnos cuál es su área y la capacidad de este objeto de decirnos cuál es su perímetro. Bueno, en fin, este es un ejemplo sencillo de lo que es una clase. Aquí están, justamente nos está describiendo cómo son los objetos y qué hacen. Aquí los objetos de este ejemplo en particular. Y bueno, estas cosas, los atributos los vamos a declarar en la interfase y los métodos los vamos a declarar en la implementación, que es lo que sigue. Bueno, aquí hay un acercamiento a los objetos. Y pues bueno,
Lo dejo ahí para que si quieren pausarlo y leerlo. Listo. Entonces vámonos a la interfase. Entonces la interfase es justamente una clase, la vamos a dividir en dos archivos, un header file y un implementation file. Generalmente es .m y .h y .m respectivamente, perdón. Entonces, pues justamente en el .m vamos a declarar la interfase, que justamente como vimos arriba es cómo son los objetos, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos lo mismo que dije, en la interfaz de nuestra clase decimos cómo van a ser los objetos y qué acciones pueden realizar. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo de la clase número complejo. Aquí justamente todos sabemos de la escuela que son los números complejos, son los números de la forma a más b i, donde a y b son números reales, ¿no? Y es igual a raíz de -1. Entonces, justamente nace de calcular el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo de lados unitarios o algo así. Bueno, eso no importa. Aquí en la at interface, bueno, complex es el nombre de la clase y NSubject es, no importa tanto, pero de todas formas es la clase donde hereda información, ¿no? Aquí yo puedo estar heredando las propiedades de la clase NSubject, pero bueno, eso lo vamos a ver más a fondo después. Entonces aquí en la interfase declaro int real, que sería un entero real, y un entero imaginario, int imaginary. Entonces, bueno, estos son los únicos dos datos que va a tener el objeto, que describen sus atributos. Y acá están, a estas les llamamos ivars, I-V-A-R-S, ivars. Entonces después vienen los métodos, ¿no? Que me dicen que va a ser print, set real, int r, void, set imaginary, int I, void, set both, int r and int I. Aquí, si se dan cuenta, en la interfase, que es el lado izquierdo, nada más me está diciendo cuáles son los métodos. Me da el nombre de cómo se llaman los métodos de lo que hace el objeto. Pero no me dice cómo lo hace o qué operaciones lleva a cabo. ¿Okay? Solamente me dice qué hace. Y qué hace en los métodos y cómo es en las ivars. Entonces nos salimos de aquí y venimos. Bueno, abajo dice lo declaramos en el header file o archivo de cabecera.h. Entonces vámonos a la implementación. La implementación es justamente lo que me dice cómo hacen las acciones que hacen los objetos. Bueno, eso fue algo redundante. Cómo llevan a cabo sus métodos, ¿no? Me da justamente la regla de correspondencia de los métodos, digamos, en un sentido matemático. Entonces, estos los escribimos en la implementación, en el archivo .m, en el caso de Objective-C. Casi en todos, de hecho. Entonces, en la implementación decimos cómo llevan a cabo esas acciones y qué previamente declaramos en la interfaz. Perdón. En la implementación decimos cómo llevan a cabo esas acciones que previamente declaramos en la interfaz. Entonces, ahora vamos a fijarnos de nuevo en este diagrama. En el lado derecho. El lado derecho dice at implementation y at end. Bueno, esas son las dos cosas que atrapan mis métodos. Igual en la interfaz, no lo dije hace rato. Entonces, bueno, aquí me dice justamente qué hacen los métodos. Primero void, porque no va a regresar nada. Y aquí lo único que va a ser mostrarme en la pantalla el número real que está mostrando, bueno, el objeto número real. Bueno, los datos del objeto número real, para ser más específico. Void set real va a igualar la variable declarada en la interfase a un real R, que posiblemente aquí está incompleto, pero posiblemente el usuario lo dé después, ¿no? Porque en una clase no vamos a poner el código de lo que queremos que haga el programa, solo me va a decir, en las clases voy a declarar cómo van a ser los objetos que yo después voy a poner a interactuar entre sí desde otro archivo que se llama main, ¿ok? Lo vamos a ver todo más a detalle, aquí vamos con lo básico. Set imaginary, que justamente ese número i que posiblemente dé el usuario lo guarde en la variable imaginary, y set both, que es lo mismo pero para ambos. Entonces, bueno, esto ha sido todo respecto a clases. Y bueno, sé que estoy diciendo la palabra objeto mucho. Ya vamos a ver en específico la definición de objeto, pero en sí ya va a ser más fácil aproximarnos a ella con todo este preámbulo que hemos estado creando en clases y en introducción. Entonces, pues, como vimos, una clase instancia un objeto. ¿Ok? Mantengan eso en mente. Gracias, recuerden suscribirse y nos vemos pronto.